Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Presidente Biden no extenderá el plazo de retiro de tropas estadounidenses de Afganistán. El 31 de agosto culmina la masiva evacuación de civiles. A contrarreloj y bajo la presión del Talibán continúa operación humanitaria. Tendremos reporte en vivo desde Islamabad. Además, la Casa Blanca está a la espera de un informe de inteligencia que revelaría pesquisas sobre el origen del COVID-19. Y Estados Unidos suspende la admisión humanitaria de migrantes en situación vulnerable en la frontera sur. Gracias por acompañarnos. Les saluda a Yasmín López. El presidente Joe Biden decidió este martes culminar la masiva operación de evacuación de civiles desde Afganistán el 31 de agosto. El mandatario tomó la determinación de no extender el plazo pese a la presión del G7. Jacopo Luzzi está con nosotros con toda la información. Jacopo, ¿cuáles han sido las razones del mandatario para no pedir la extensión al Talibán? Yasmín, son múltiples, entre ellas razones de seguridad, de logística y humanitarias. La amenaza terrorista sigue también en el terreno. Las fuerzas militares estadounidenses han incrementado masivamente la movilización de personas y la coordinación con países receptores es más fluida con el paso de las horas. Aún así, el tiempo apremia y están muchos factores en juego, como dijo la vocera de la Casa Blanca. La conclusión de la misión depende de la cooperación continua con los talibanes, incluido el acceso continuo de afganos al aeropuerto. Además, pidió al Pentágono y a los planes de contingencia del Departamento de Estado que ajustaran el cronograma en caso de que fuera necesario. Hay bastante contexto allí, incluida la amenaza de ISIS-K, que es bastante real, algo que estamos rastreando y monitoreando. El mandatario tomó su decisión tras el encuentro virtual con los líderes del G7 y luego de que el Pentágono reportara que en las últimas 24 horas 21,000 personas fueron evacuadas en vuelos que despegaron, Yasmín, cada 44 minutos. También los afganos, según Psaki, podrán continuar a salir del país. A lo que me refiero es a las personas sobre las que hemos priorizado, los que lucharon codo a codo con nosotros, los que son elegibles para visas especiales, los que están autorizados. Estamos facilitando su salida y nuestra expectativa es que puedan llegar al aeropuerto. El Pentágono también reportó que hasta la fecha 60,000 personas ya fueron evacuadas, 58,000 de ellas desde el 14 de agosto. Los militares aseguraron que con la agilización del proceso están en capacidad de concluir a tiempo esta misión. Gracias, Jacopo. Y ahora vamos a Islamabad, donde se encuentra nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, ¿cuál ha sido la respuesta del Talibán a la decisión del presidente Biden de no extender la evacuación más allá del 31 de agosto? Pues hay una buena razón por la que no se extenderán estas evacuaciones. Los talibanes no lo aceptarían y ya lo manifestaron. También anunciaron que ya no dejarán pasar a los afganos al aeropuerto de Kabul, solo dejarán pasar a los extranjeros. Esto puede provocar más pánico y también más presión sobre la administración Biden, porque con la retirada total de las tropas estadounidenses en los próximos días, pues también se van a retirar las tropas de otros países y habrá mucho menos vuelos, mucho menos aviones que van a aterrizar en el aeropuerto también, y eso va a pasar en muy pocos días. Philip, tú lo decías, miles de personas todavía continúan a la espera de ser evacuados. ¿Cómo marcha este martes la operación?
pues se está acelerando y tiene que ser así porque queda mucha gente que quiere ser evacuada. Extranjeros, por ejemplo, también afganos que trabajaron con las tropas aliadas lideradas por Estados Unidos y luego también gente que simplemente tiene miedo y quiere ponerse a salvo. Además de Estados Unidos, también hay muchos otros países que están organizando estas evacuaciones. Este martes mismo, 57 aviones de otros países aterrizaron en Kabul. Algunos vinieron luego aquí a Islamabad, a la capital de Pakistán, donde se está organizando uno de estos puentes aéreos europeos. De estos evacuados hay muchos que luego van a estar en otros aviones que los van a llevar a Europa y a más seguridad. Philippe, muchas gracias por este reporte. Por supuesto, continuaremos monitoreando esta situación. Gracias. Hay expectativa en Estados Unidos por un informe de inteligencia que revelaría detalles de dónde se originó el coronavirus. José Pernalete nos explica que ya se cumplió el plazo de 90 días para que el presidente Biden reciba este documento. Tras 90 días de espera, la Casa Blanca aguarda por el informe que podría determinar el origen del coronavirus. Son datos solicitados por el presidente Joe Biden y que darían trazos sobre cómo y dónde se originó la pandemia. Mientras tanto, los especialistas en salud pública deben luchar contra el rechazo de quienes no quieren vacunarse. El principal asesor del gobierno de Estados Unidos en materia pandémica, Anthony Fauci, dijo que si la población decide vacunarse, se pudiera superar la crisis actual en marzo de 2022. Así de que la desinformación ha sido nuestro mayor reto en estos momentos y eso ha incrementado los miedos y los mitos sobre las vacunas, que son en este momento una de nuestras mejores herramientas, junto con las medidas de mitigación que son el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos. La doctora Dadilia Garcés es médico epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de Florida. Insiste en que las comunidades hispanas en zonas agrícolas y las minorías afroamericanas son muy impactadas por la pandemia a causa de la falta de confianza en el sistema de salud estadounidense. De hecho, el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins registra un descenso en el promedio diario de vacunación. Actualmente, solo 52% de la población nacional está completamente inmunizada contra el COVID-19. Así de que somos un país afortunado que tenemos 3 vacunas aprobadas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, y con la variante Delta propagándose alrededor del mundo y los brotes del virus a bordo de distintos cruceros, las autoridades estadounidenses actualizaron las recomendaciones para quienes deseen viajar en ellos. Alonso Castillo nos explica cuáles son los nuevos lineamientos. Independientemente de si están vacunados o no en contra del COVID-19, las personas mayores de 60 años deben evitar viajes en cruceros, según las recomendaciones actualizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Hay mucho contagio y en los cruceros hay más posibilidades de contagiarse. Con la alerta nivel 3 que antecede a la máxima medición de los CDC, los pasajeros de cualquier edad con afecciones pulmonares o cardíacas también deben evitar los cruceros porque las probabilidades de enfermarse gravemente si contraen COVID-19 aumentan. Las advertencias causan contrariedad a algunas personas. Este es un país libre. Debes hacer lo que quieras. Mi papá tiene 70 años y ahora necesita seguir estas reglas. Es absurdo. La guía también recomienda que las mujeres embarazadas y las personas no vacunadas se abstengan de abordar cruceros. Y sin importar el estado de vacunación, recomienda que los pasajeros se hagan la prueba de COVID de 1 a 3 días antes de tomar el crucero y de 3 a 5 días después de regresar. Tenemos una gran crisis. La gente no debería estar en espacios cerrados. Es muy peligroso. Si los pasajeros no están completamente vacunados, deben ponerse en cuarentena cuando regresen del crucero durante 7 días, incluso si su prueba de COVID-19 sale negativa. Y si no se hacen la prueba, deben estar en cuarentena durante 10 días. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Las autoridades de Texas le están apostando al tratamiento de anticuerpos monoclonales para hacer frente al aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 en ese estado. Arnaldo Rojas nos explica de qué se trata. En Texas, el cuadro clínico del sistema de salud ante la cuarta ola de contagios por COVID-19 no luce alentador y el pronóstico es reservado. Si teníamos algún tipo de esperanza, ya se nos fue la esperanza al suelo. Según datos del Departamento de Salud de Estados Unidos, en Texas, las unidades de cuidado intensivo reportan un nivel de ocupación del 93%. En este centro hospitalario de Houston ya no hay camas disponibles en la unidad COVID. En la noche tuvimos 2 pacientes en coches afuera del hospital esperando toda la noche a que los pudiéramos ver. Y aún si tuviéramos más camas, el problema real que tenemos ahorita es el personal de enfermería. No hay enfermeras. El gobierno tejano, mientras tanto, facilitó la contratación de unas 7,000 enfermeras y apuesta a la terapia con anticuerpos monoclonales para reducir la curva de hospitalizaciones. El aumento sustancial de los centros de infusión reducirá las hospitalizaciones y el personal médico agregado ayudará a tratar a los pacientes de COVID-19 que ya están en los hospitales. En las últimas semanas, el Estado ha financiado el establecimiento de 12 centros en los que se administra el tratamiento con anticuerpos monoclonales de manera gratuita. Para el doctor Joseph Barón, la vacuna contra el COVID-19, sin embargo, sigue siendo la mejor arma contra la enfermedad. Ayer di de alta a una mujer de 95 años que nos llegó con COVID. Y hoy en la mañana perdí a un muchacho de 20 años. La diferencia entre la mujer de 95 y el muchacho de 20 es que la mujer de 95 sí se había vacunado. Arnaldo Rojas, Voz de América. La administración Biden puso fin a un programa de excepción humanitaria que permitió a miles de personas vulnerables entrar a Estados Unidos a pedir asilo. Ahora Vicente Calderón nos reporta que a lo largo de la frontera quedan miles más varados y desesperados por una oportunidad. Custodiada por policías fuertemente armados, una joven madre llegó al Instituto Nacional de Migración en Tijuana para que la llevaran a pedir asilo en Estados Unidos. He seguido recibiendo amenazas, él ya sabe en dónde estoy y me siento desesperada. Tiene 2 años huyendo del padre de sus hijos que, asegura, es integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que teme mostrar su rostro. Porque en el cártel donde él trabaja es algo pesado. En la frontera hay miles de personas con historias de terror esperando refugio en la Unión Americana. La michoacana y sus hijos cruzaron gracias a un acuerdo entre la administración Biden y defensores del derecho al asilo, pero esa opción se cerró. No podemos presentar nuevas solicitudes a esa excepción al título 42, bajo la cual estaban ingresando estas personas con un parol humanitario. El gobierno norteamericano anunció que ya no puede procesar a tanta gente, por eso la suspendió. Tan solo la organización Al Otro Lado calcula que de mediados de abril hasta hace unas cuantas semanas, unas 20,000 personas a lo largo de toda la frontera llenaron la llamada encuesta de riesgo, que es el primer paso para pedir un perdón humanitario. Otros grupos avisaron que terminan con esta labor a fin de mes. Los que no fueron llamados quedaron en la incertidumbre. No tenemos esperanzas porque de allá nos sacaron, perdimos todo. La batalla por acabar con el título 42 seguirá en las cortes. No hay en estos momentos ninguna posibilidad para ingresar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Estados Unidos y México siguen expulsando migrantes hacia la frontera El Ceibo en Guatemala. Los deportados llegan desorientados, sin dinero, a cientos de kilómetros de su lugar de origen y sin el apoyo de las autoridades guatemaltecas. Eugenia Sagastume nos tiene el reporte. Los subieron a un avión que los llevó a Villahermosa y de Villahermosa los subieron, solo bajan del avión y los suben de una vez a los buses hasta el punto fronterizo. Esa es la realidad que viven cientos de migrantes que desde hace 2 semanas llegan desorientados a la frontera El Ceibo en Guatemala, como explica el director de la organización Refugio de la Niñez, que brinda apoyo en ese lugar. No hay ningún tipo de registro migratorio ni de salida de México ni de entrada de Guatemala.
Las deportaciones son diarias, incluyendo núcleos familiares e incluso menores no acompañados. Día viernes contabilizamos más de 90 niños menores de 10 años y más de 360 personas en un total de 8 buses. Muchos llegan a Guatemala al finalizar la tarde y solo les da tiempo para ubicar un lugar para dormir, sin dinero y en medio de un lugar remoto, van buscando cómo retornar a sus comunidades. Mientras tanto, autoridades guatemaltecas de migración aseguran haberle pedido a sus homólogos estadounidenses retomar los lugares establecidos para la recepción de deportados. El señor canciller ya tiene las negociaciones con México, con los Estados Unidos. Sin embargo, la atención que brindan organizaciones sociales y Cruz Roja se ve desbordada por la cantidad de migrantes que siguen llegando, incluso de otras nacionalidades. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El Departamento del Tesoro sancionó a 3 ciudadanos paraguayos y a 5 entidades por sus presuntos vínculos a redes de corrupción. La designación asegura que las 3 personas operaban una red global de lavado de dinero y mantienen relaciones con políticos y funcionarios paraguayos desde sus actividades en despachos aduanales en la triple frontera con Brasil y Argentina. Haití y Nicaragua se mantienen como prioridades de Estados Unidos. En entrevista con Ricardo Zúñiga, principal diplomático para la relación con América Latina, conocimos que la asistencia humanitaria está llegando a Haití pese a las dificultades logísticas, mientras que Nicaragua sigue en la mira del gobierno estadounidense. Una de las prioridades para la oficina del gobierno estadounidense a cargo del hemisferio occidental es continuar apoyando los esfuerzos para superar la crisis humanitaria, sanitaria y la emergencia en Haití. Y que hay un deseo de la población de ver los recursos empezar a llegar de una forma más segura. También es nuestro interés el papel que tiene el Comando Sur y también la Guardia Costera de los Estados Unidos para facilitar el trabajo liderado por USAID. El enviado especial para el Triángulo Norte y director de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, dijo durante una entrevista con La Voz de América que continúa trabajando para lograr una distribución amplia de la ayuda que no solo proviene de Estados Unidos. La necesidad es tan inmensa que hay mucho para distribuir y las condiciones son difíciles para hacer esa distribución, entonces siempre estamos tratando de mejorar esa distribución de esa ayuda. En cuanto a Nicaragua, Zúñiga indicó que las sanciones serán una opción si el presidente Daniel Ortega continúa arrestando opositores, periodistas y líderes sociales. Estas leyes que no tienen ese fundamento básico en el sistema interamericano. Entonces seguiremos haciendo eso. Zúñiga reitera que continúan trabajando para apoyar al pueblo nicaragüense pese a las restricciones impuestas por el gobierno de Daniel Ortega. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Ya son 190 los ciudadanos nicaragüenses, en su mayoría funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, a los que Estados Unidos les ha revocado sus visas, pero no son los únicos. Donaldo Hernández nos dice quiénes más han sido impactados. El candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, Walter Espinosa, reaccionó a la decisión de Estados Unidos de cancelar las visas a 19 funcionarios del Consejo Supremo Electoral y miembros de partidos políticos como el suyo, considerados por el Departamento de Estado como cómplices del gobierno del presidente Daniel Ortega. Yo lamento a las personas pues que si han tenido visa y se las quitan por una decisión muy de los Estados Unidos de América. Es una decisión de ellos. Para el dirigente de la coalición nacional, Luis Fley, el Partido Liberal Constitucionalista y otras agrupaciones carecen de legitimidad internacional. Es una acción acertada. El régimen no puede sobrevivir si dentro de Nicaragua no tiene colaboradores. Y estos partidos políticos, estas personas se han convertido en colaboradores gratuitos del régimen. Y aunque oficialmente no hay una postura del Estado nicaragüense, el presidente Daniel Ortega durante un discurso partidario criticó duramente a Estados Unidos el pasado lunes. Los yanquis que ponían gobierno, que estaban en gobierno, invadían, como invadieron tantas veces a Nicaragua.
En los últimos 3 años de crisis sociopolítica, Estados Unidos le ha revocado las visas a 190 ciudadanos nicaragüenses, cuyos nombres no han sido revelados por las políticas internas de confidencialidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Venezuela denuncian que la extracción de minerales, las construcciones ilegales y la deforestación indiscriminada están acabando con los parques nacionales de ese país. Álvaro Algarra tiene el reporte. Los parques nacionales son áreas protegidas que tienen una extraordinaria diversidad de ecosistemas y especies, resguardan cuencas productoras de agua y son especialmente para el disfrute de los habitantes del país. No obstante, durante los últimos años, expertos vienen denunciando que construcciones al margen de la ley y actividades ilícitas están afectando severamente esos espacios en territorio venezolano. El Sistema Nacional de Parques está viviendo uno de sus peores momentos. Hay una total violación a lo que son los planes de ordenamiento, reglamento y uso, y a eso hay que sumarle las construcciones ilegales de mansiones. Para el ecologista José Matute, la situación en la zona sur del país es incluso peor, con el agravante de ser una zona de extracción de minerales de gran valor. Su condición minera, de riqueza, vamos a decir fácil, entre comillas, también lo vemos amenazado por la falta de vigilancia y control. La vigilancia y control en este momento está debilitada. Los guardaparques no cuentan con los equipos necesarios, a veces abandonados a su suerte, solitarios, sin ni siquiera un radio para hacer una denuncia. Ante tal situación, el Ministerio Público acordó recientemente junto al Ministerio para el Ecosocialismo y el Instituto Nacional de Parques llevar a cabo medidas ambientales y de prevención a fin de proteger áreas vulnerables. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Este lunes falleció Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, en un hospital de Londres a sus 80 años. En la cuenta oficial, la banda británica publicó que Watts murió pacíficamente rodeado de su familia. El músico fue sometido a un procedimiento médico el pasado 5 de agosto y sus voceros anunciaron que la cirugía fue exitosa, pero que necesitaría descanso para recuperarse. Este martes se posesionó la primera mujer en la historia de Nueva York que ocupa el cargo de gobernadora. Laura Sepúlveda nos cuenta quién es Kathy Hochul y por qué su llegada es histórica. A medianoche de este martes 24 de agosto, Kathy Hochul juró como 57ª gobernadora de Nueva York, uno de 20 estados que hasta hoy no habían sido comandados por una mujer. A sus 62 años, Hochul llega al cargo con un reto principal. Quiero que la gente vuelva a creer en su gobernador. Es importante para mí que la gente tenga fe. Nuestra fuerza proviene de la fe y la confianza de las personas que nos pusieron en estos cargos y me lo tomo muy en serio. Durante la breve atención a medios, Hochul destacó también haber dialogado ya con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hablamos sobre una serie de temas. Él promete su total apoyo a mi administración, cualquier cosa que necesitemos. Adicionalmente destacó que ha sostenido algunas reuniones informales con el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio. Horas antes del traspaso de poder, Andrew Cuomo destacó en su Twitter a Hochul. Es inteligente y competente, y creo que estará a la altura del desafío. Le deseo el mayor de los éxitos. Asimismo, Cuomo se despidió y agradeció al Estado por haberle permitido ser su gobernador, cargo que ocupó por una década y para el que tenía nuevamente aspiraciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Este martes, Tokio inauguró los Juegos Paralímpicos con las acrobacias aéreas de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón. Los residentes de la capital japonesa celebraron exhibiendo las banderas de los diferentes países participantes en estos Juegos Paralímpicos que se celebrarán hasta el 5 de septiembre sin espectadores debido a que el país asiático vive su quinta ola del coronavirus. Con esto nos despedimos, les informó Yasmín López y nos vemos mañana con más información en El Mundo al Día.
Radio Caracas Radio presentó Voz de América.